Qué hermoso este canto, hermanos. Me impacta cuando dice las naciones enteras se postrarán. Es una promesa en la palabra, que un día todo el mundo se postrará delante del Señor. Qué hermoso. Saben que a mí siempre me gusta hacer un programa, entonces estaba un poco preocupado cuando lo encontraba, pero gracias a Dios. Y ahora vamos a cantar el canto, porque Él vive, porque Él vive.
el coro, porque Él vive, triunfaré mañana. Que sea nuestra meta, honrando al Señor, no honrándonos a nosotros mismos, honrando y glorificando a nuestro Dios. Ese es el éxito que debemos buscar. Y terminamos este tiempo cantando otro precioso canto. Adoremos a nuestra majestad, majestad. Ese es el canto que queremos dar.
Él es nuestro Salvador. Celebremos su nombre siempre, siempre. Quiero recordarles también que además del domingo que nos reunimos acá, siempre estamos teniendo las reuniones en hogares. Los martes, por lo menos tenemos 2 hogares donde si ustedes tuvieran el tiempo y pueden asistir, porque la reunión es 4 de la tarde en los hogares, 4, algunas veces antes de las 4, entonces pues no da chance para los que trabajan y salen a las 5 o a las 6, pero también pueden orar en su casa, ¿verdad? Pero si tienen el tiempo, pues pueden llegar a los hogares donde estamos teniendo las reuniones, en la casa del Pastor Carlos, ¿verdad? Y en nuestra casa, Barrio Las Américas y Barrio Santa Marta. Estamos de punta a punta y entonces si quiere ir a cualquiera de las reuniones, si no ha ido antes, o hable con el Pastor Carlos o hable conmigo para darle nuestras direcciones, ¿verdad? El Pastor Carlos siempre recoge los hermanos que vienen de Colinas al final del bulevar o más allá, no estoy seguro, pero pueden ponerse de acuerdo con nosotros, hermanos, para el martes, ¿verdad? Para el martes. El domingo siempre nos congregamos acá a las 9 de la mañana para tener la escuela dominical y luego el culto devocional, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo. Me gustaría saber si hay hermanos que están cumpliendo años. Yo escuché que la hermana Corina está cumpliendo años. ¿Y quién más? Santi mañana. Bueno, ¿dónde está Santi? Allá está. Bueno, véngase. Y póngase en pie y cantemos una canción porque celebramos la vida de estos 2 hermanos. La vida de Santi, que la hemos visto aún cuando todavía no había nacido en la pancita de mamá, lo vimos. Escuchamos cuando el doctor Carballosa, como de 3 meses o menos quizá, le dijo: Santi, tienes que confiar en Cristo como tu Salvador. Tú no lo oíste, sí, pero yo sí lo recuerdo. Santi, tienes que confiar en Cristo como tu Salvador, porque eres pecador, como todos nosotros. Y espero que Santi haya confiado en Cristo como Salvador personal. ¿Cierto, Santi? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Feliz cumpleaños. ¿Verdad? Feliz cumpleaños. Encomendarlos en la mano del Señor para este nuevo año. Que Dios les bendiga y les guarde. Señor amado, celebramos la vida de Santi, la vida de hermana Corina,
Nos regocijamos, Señor, por tenerles acá con nosotros. Nos gozamos. Hemos visto cómo nuestro querido hermano Santi ha crecido físicamente y está creciendo también espiritualmente. Hemos visto crecer espiritualmente a nuestra hermana Corina. Y gracias, Señor, que ella confía en ti de todo corazón. Ayúdala, amado Dios. Aunque tiene sus hijos, pero sabemos que vive sola, que pasa por muchas situaciones difíciles, pero tú, Señor, la consuelas cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, porque tú eres el Dios de toda consolación. Y, Señor, encomendamos la vida de Santiago. Oramos, Dios, que le lleves siempre por el buen camino, que él nunca se aparte de la fe de sus abuelos, de sus padres, que persevere hasta el fin. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de estos queridos hermanos. Oramos, Dios, que les guardes cada día, cuando salen, cuando entran a su hogar, que tu gracia, que tu misericordia, que tu bondad les acompañen siempre. Como dice al final del Salmo 23. Que la misericordia del Señor le sigan todos los días de su vida. Y así, Señor, pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra llene nuestras vidas, que tu palabra nos fortalezca espiritualmente y nos ayude a perseverar hasta el fin. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a brindar un fuerte aplauso. Bueno, se aceptan invitaciones para los hermanos, ¿no? A donde quieran llevarles. Vamos a entonar un canto hermoso. Y este canto también nos sirve de fondo para que podamos depositar nuestras ofrendas al Señor. Si usted vino preparado para ofrendar, pues puede hacerlo. Si no hay, o si no viene preparado, no se preocupe, alabe al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Un canto muy lindo. Contempla a Dios. Yeah.
Bien, hermanos, y para terminar este tiempo, pasa el pastor Carlos para compartirnos la palabra de Dios. Vamos a entonar un canto y voy a pedir que se pongan de pie. Nos habla del Dios soberano. Dice la primera parte: fortaleza en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y sigue diciendo: y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Los planes de Dios son perfectos, hermanos.
quiero invitarles a abrir su Biblia en el capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos a estar estudiando en este libro, el libro de Efesios. En el capítulo 4, y antes de leer este pasaje, me gustaría leer la porción en su mayor extensión para que tengamos una idea de lo que vamos a tratar de estudiar esta mañana brevemente. El pastor me entregó el púlpito a las 11 y prometo ser breve. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, el versículo, voy a leer desde el versículo 1, pero realmente vamos a estacionarnos en 3 versículos, que son el versículo 17, 18 y 19. Pero yo quiero leer el inicio del capítulo para que entendamos la primera sección de lo que está hablando este texto. Y dice: yo, pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió y que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Antes de continuar leyendo las Escrituras, quisiera que el hermano varón pueda disuadir a todos los niños que están atrás, sentados a los tres en diferentes sitios. En vez de ser una bendición, van a ser una bendición. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la primera sección de este capítulo. Y vamos a estacionarnos en 3 versículos, el versículo 17, 18 y 19. Es el que voy a leer ahora. Esto pues digo y requiero el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hasta ahí vamos a ver. Padre, esta mañana, abra nuestra mente y nuestros corazones con el deseo de querer aprender. Bendiga su palabra y que su Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida.
me gustaría dar un poquito del trasfondo histórico de este pasaje. Pablo está preso y por obra del Espíritu Santo, desde la prisión, él escribe esta carta. Y esta es una carta circular. ¿Qué quiere decir esto? Era una carta que debía ser leída tanto en Éfeso como en otras regiones alrededor de las provincias que estaban ahí. Esta carta debía ser leída. En este momento que Pablo escribe esta carta, ya habían hermanos en esa ciudad de Éfeso que se habían convertido por la gracia de Dios al Evangelio. Sin embargo, en esta iglesia había carencia del liderazgo. Había poco crecimiento en los hermanos. Y en esta ciudad de Éfeso estaba el templo a la diosa Diana. Era una ciudad perversa, había mucho libertinaje, había mucha culto a la adivinación, a la magia, y Diana era como la diosa. Y en medio de ese ambiente estaban estos hermanos, estos queridos hermanos. Cuando Pablo llega allí, Pablo les pregunta: ¿han sido bautizados? Y ellos dicen: ¿de qué bautismo nos hablas? Había poco o nada, estaban asombrados, había poco o nada de crecimiento en la vida de estos hermanos. Posteriormente, en su segundo viaje, en su primer viaje, Pablo estuvo por 4 meses en esta ciudad, pero posteriormente se quedó 2 años en esta ciudad para predicar el Evangelio. Y este es un poquito del contexto de esta iglesia. Había mucho libertinaje, había mucha sexualidad, y van a ver ustedes también que estaban entregados a la bebida, a la embriaguez. Eso suena como hoy en día de muchas ciudades, como lo que practicamos hoy en día. Pero ahora en esta segunda sección, de estos 3 versículos que leí, 17, 18 y 19, esta segunda parte de la carta, ¿qué es lo que dominan? Dominan las exhortaciones. Y van a ver, hermanos, en esta segunda parte, en la primera parte, Pablo llama a la iglesia a la unidad. La iglesia debe ser una iglesia unida, creciendo en amor. Debemos de amarnos, ayudarnos mutuamente. Pero ya en la segunda parte, el apóstol Pablo en lo que hace énfasis es en las exhortaciones, y su carácter se deriva del carácter reconciliador y pacificador de lo que es el Evangelio. A la luz de este plan que Pablo les está diciendo, el plan de Dios, hermano, envió a su Hijo Cristo a traer paz, a reconciliar al hombre consigo, con Dios mismo. Y estos son llamados, hermanos, a vivir a la altura como creyentes de nuestra gran vocación. Si tú eres un creyente, un hijo de Dios, has entregado tu vida a Cristo, tú y yo hemos sido llamados a una gran vocación, a vivir como Cristo. Como decía alguien, en cierta manera cada creyente es un cristianito, es un pequeño Cristo que está en su entorno, donde anda, un pequeño Cristo. Somos llamados a vivir a la altura de la vocación, porque somos como primicias en medio de este mundo. El mundo no nos va a entender, nosotros somos como primicias de Dios. Hemos sido alcanzados, y lo dice en otros textos, nos llamó, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y usar esos dones que Dios nos ha dado, que el mismo Espíritu Santo da, para mantener la unidad en la familia de Dios. Y de esa manera la iglesia vamos a estar capacitados para poder compartir el Evangelio a otros. Hermanos, cada creyente debe estar hablando de Cristo. Cada creyente debe estar orando por las personas, animándolos a que vengan a la iglesia, porque esta es la misión, es la del servicio, tal como el de su Señor Jesús, para que podamos crecer y madurar. Y hermanos, de otra manera podríamos desviarnos de nuestra misión por las astucias, y es lo que estaba
entrando en la iglesia de Éfeso. Había poco liderazgo y los hermanos se estaban debilitando con las ideologías, las filosofías que había en Éfeso. Imagínense que había un gran templo a la diosa Diana y había unos plateros que hacían monedas, era su gran negocio. Y ahí estaban insertados estos queridos hermanos que les rodeaban. Entonces, tal crecimiento va a ser posible cuando el amor y la verdad sean abundantes en la vida de la iglesia y de los creyentes. Hermanos, vivimos días en los que, por así decirlo, el sistema o el imperio, creo que estaba imperando en ese momento. Ahora no tenemos emperadores, no tenemos presidentes en turno y quieren imponer las formas de cómo debe ser la familia. Por ejemplo, hermanos, yo sé de familias que en Estados Unidos que no le ponen una vacuna a sus hijos, porque hay vacunas que son antiproducentes, producen otras enfermedades. Hay familias, hermanos, y el Estado ha permitido que los padres puedan tener homeschool, puedan tener escuela en su casa, porque los niños están expuestos en esas escuelas a drogas. Yo tengo un sobrino que aprendió a usar drogas a los 12 años en la cárcel, en la escuela, y siguió usando drogas y él pensó que la podía controlar y, por hermanos, murió a los 31 años, porque cada día más usaba drogas. Entonces hay padres que prefieren hacer homeschool, enseñarles escuela en casa. Y hay sistemas, hermanos, por ejemplo, imagínense ustedes, cuando los gobiernos son así, le comienzan a enseñar educación sexual a las niñas para que se cuiden sin el permiso de los padres y les comienzan a dar preservativos y todo lo que tiene que ver sin consultarle a sus padres. Ellos imponen sus modelos y obligan a quienes se resistan a aceptarlos. Pero en este contexto, hermanos, que estamos leyendo, la iglesia está llamada, nosotros como iglesia, todo creyente, estamos llamados a anunciar que la única posibilidad de construir o vivir como una iglesia que va a honrar a Dios es cuando crecemos en la verdad, cuando crecemos en el Evangelio, cuando somos obedientes, cuando vivimos vidas santas, en ese sacrificio que fue un acto de servicio del Señor y se entregó voluntariamente su vida por bien nuestro. Y ahora, hermanos, cuando estamos de frente a este texto, 3 versículos, 17, 18 y 19. Aquí el apóstol Pablo, el autor, está exhortando a los cristianos, a usted y a mí, como lo estaba exhortando a los hermanos de Éfeso, a vivir. Usted y yo, si usted profesa que es un creyente, si usted dice que es una cristiana o un cristiano, tiene que vivir a la altura de su llamado, manteniendo la unidad, amando a los hermanos y creciendo en el cuerpo de Cristo, asistiendo a la iglesia. Y ahora aquí Pablo, también en estos versículos que vamos a estudiar, va a mencionar los obstáculos que han de enfrentar y vencerse para realizar y para poder alcanzar esa gran misión, para poder alcanzar la vida que agrada a Dios. Y noten, hermanos, noten ahora, hermanos, en primer lugar, en el capítulo 4, en el versículo 18, noten lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por favor, yo quiero que usted no cierre su Biblia ahí, vaya conmigo, miren lo que dice en el versículo. Una vez más el autor está exhortando a los cristianos, y en el versículo 18 dice, llama a los cristianos a transformar sus hábitos. Y dice en el versículo 18, manteniendo, dice que, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué está diciendo este versículo? Que cuando los creyentes o las personas no entregan su vida a Cristo, viene el diablo y toma sus mentes y trae zozobra, trae una persona no creyente que está en un mundo de oscuridad, de banalidad, de ignorancia.
Y allí en el versículo 18 nos llama a cambiar nuestros hábitos de nuestra antigua forma de pensar. Los cambios significativos de la vida cristiana empiezan en el mundo del pensamiento, si no tenemos una mente y un pensamiento de Cristo. Hermanos, el hombre y la mujer sin Cristo, si sus pensamientos Dios no los toma, Satanás va a tomar sus pensamientos y va a tener su vida controlada. Los cambios entonces de la vida cristiana empiezan en el mundo de los pensamientos. Y en este caso no se refiere tanto, hermanos, a ciertos pensamientos o ideas equivocadas o pecaminosos que deben abandonarse, que eso es importante. El texto va mucho más allá. Y yo quiero que lo vean. El texto va mucho más allá y se refiere a un cambio de cómo miramos el mundo. Por ejemplo, un hombre alcohólico ve el mundo en función al alcohol. Un hombre que tiene un deseo insaciable en sexo ve una visión del mundo, todo lo ve sexual. El hombre que tiene afán de ganar dinero lo ve todo en manera de dinero. Y Pablo está diciendo, el texto es decir, habla de una radical transformación de nuestros valores y principios y creencias con respecto a la manera que podamos entender a Dios y a nosotros mismos y nuestro prójimo y el mundo que nos rodea, como lo dice en Romanos capítulo 12 versículo 1. ¿Recuerdan lo que predicó el pastor el domingo? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo ese versículo? ¿Qué? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto emocional, razonado, de mente. Versículo 2, no conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Cuando en el ámbito de nuestra mente, Dios es importante, Dios es lo más sobresaliente. Nuestros pensamientos tienen que cambiar, hermanos, para que comprobéis, termina diciendo el versículo, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no también esos dos versículos, que el apóstol Pablo no apela a emociones, no apela a visiones, apela a tu mente, a tus pensamientos, una cosmovisión de cómo debe de ser el mundo en la vida del creyente. Una vida que ya ha sido cambiada y Dios cambia mi mente y mi corazón. Ahora, el texto va un poquito más allá y vamos a ver entonces, hermanos, vamos a ir un poquito más adelante y vean lo que dice aquí. En otras palabras, los cristianos, está diciendo Pablo, debemos practicar cotidianamente el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, lo que se llama metanoia. Un cambio radical todos los días, cambiando, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Soy débil en esta área de mi vida, ayúdame. Metanoia, mente, cambiar nuestra manera de pensar. Hermanos, Judas estuvo 3 años con Jesús, nunca cambió su mente. Judas nunca fue creyente y al final él mismo se suicida, se quita la vida. Estando con el maestro, yo me imagino que el Señor, cuando el Señor le lavó los pies, el Señor comió con él, algunas veces se recostó en los brazos de su Señor, pero nunca hubo un cambio a nivel de su vida. ¿Saben, hermanos? Me temo que posiblemente va a haber muchas personas que vienen a la iglesia fielmente, domingo a domingo, a veces salteado, y va a llegar el momento cuando Dios venga a llevar a su iglesia y se va a llevar la sorpresa que no se va a ir con el Señor, porque nunca hubo un cambio realmente. En otras palabras, los cristianos debemos practicar cotidianamente el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. Metanoia, mentalidad. Deben dejar a un lado todo el lastre de la vida pasada que aún llevaban consigo.
Por eso es que Pablo en su primer viaje a Éfeso se queda 4 meses, pero después se queda 2 años. Porque estos hermanos habían practicado la magia. Estos hermanos vivían en ese mundo y Pablo quería estar seguro que estos hermanos habían cambiado su vida para la gloria de Dios. Que había un cambio real en sus vidas. Habían dejado todo atrás. La concepción que tenían del mundo, de la sociedad y de Dios y de las personas debe de ser transformada de una manera total. Además, Pablo está diciendo, debe mantenerse en guardia contra la ideología, los pensamientos que andan hoy por hoy. Hermanos, ustedes no tienen idea cuánto lesbianismo hay en esta ciudad de Zacatepec. Casi 3 o 4 muchachas que venían a la escuela dominical de esta iglesia decidieron irse bajo ese mundo del lesbianismo. Pablo está diciendo, tenemos que estar en guardia. Tanto con los hijos, hay muchos homosexualismos en esta ciudad pequeña. Y Pablo está diciendo, además, deben mantenerse en guardia de las ideologías que hay. Y la tarea es permanente y debe realizarse con determinación y mucha disciplina. Un creyente que lea la Biblia hoy y no la lee la siguiente semana, que lee la Biblia, que la Biblia no es relevante en su vida, que se congrega cuando quiere, difícilmente, hermanos, va a poder tener una disciplina y va a poder tener pensamientos de determinación, como que fue lo que dijo Josué cuando estaba frente a otros dioses. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué padre! Me imagino que tal vez, no estoy seguro, pero en ese momento puede ser que Josué estaba soltero, casado, tenía hijos. Y él tomó una decisión y él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, esas decisiones no se toman cuando hay enfermedad, no se pueden tomar cuando no hay carácter en nuestra vida, cuando el mundo, mitad mundo en mi vida y mitad cristianismo, o más de la mitad mundo y un poquito de cristianismo. Pablo le dice a los hermanos, tiene que haber determinación en su vida. Ahora ustedes son una nueva familia en este mundo, son hijos de Dios. Y en pocas palabras, que Pablo les está diciendo, quítense de todo aquello que roba a las personas de su dignidad y de su valor. Al contrario, hermanos, los cristianos deben pensar y vivir como Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. El cristiano, el Cristo o el cristiano debe vestirse de una nueva forma de pensar como la de Jesús, que glorifique y que su vida tenga un nuevo estilo caracterizado, hermanos, por la justicia, porque es equilibrado, porque es una persona de palabra. Y aquí el autor ya lo había señalado antes, debemos crecer y madurar para alcanzar la estatura. Vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 13. Pablo lo está diciendo, ya lo habíamos leído, pero miren lo que dice en el versículo 13 del capítulo 4. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, o a una mujer que, perfectos, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en cierta manera, somos pequeños Cristos, que debemos de vivir a la altura. Hay un parámetro, hermanos, de cómo debemos de vivir los cristianos. No podemos vivir como antes vivíamos. Metamorfosis, Romanos 12, 1. Metamorfosis, transformación, cambio, poco a poco. No estoy hablando de perfección, hermano, estoy hablando de poco a poco, a lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esas virtudes son las marcas de quienes llevan esas primicias. ¿Cuáles son esas primicias? Dice que Dios
nos ha dado bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Dice que Dios nos ha hecho herederos cuando antes éramos enemigos. Entonces nosotros somos los que vamos a transmitir primicia, lo nuevo de Dios, testificando a otros. Esa es una primera cosa de esa exhortación. En segundo lugar, no leímos este versículo, pero yo quiero que leamos el versículo 25 del capítulo 4, hermanos. Y miren lo que dice el versículo 25 del capítulo 4. Si usted lo tiene ahí, lo podemos leer. El versículo 25, hermanos, del capítulo 4. ¿Alguien lo tiene? Versículo 25. Y dice así, pues, creo que lo tengo aquí. Versículo 25 de Efesios 4. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Amén. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Allí hay otra exhortación en ese capítulo 4, versículo 25. Dice que ya no debemos de ser caracterizados por la mentira. Los creyentes somos los llamados a decir en todo momento el que la verdad, cambio de vida. Ese es el efecto. El autor muestra con ejemplos concretos la manera en que debe mantenerse la unidad en el espíritu que Dios ha creado. El autor pasa de lo general a lo particular, y aquí, hermano, él va a comenzar a enumerar algunas cosas son las que dañan y destruyen la armonía, el poco crecimiento en la iglesia, trae tristeza a la iglesia. El Espíritu Santo se desplaza a la vida de los creyentes por la manera como estamos viviendo. Pero al contrario, nosotros como creyentes en nuestras relaciones debemos imitar a Dios en amor, perdonándonos hacia quienes nos ofenden, y también debemos imitar a Jesús en su entrega sacrificial. Y lo que Cristo hizo, se entregó, dice su palabra, se entregó a sí mismo por nosotros. Y vean lo que dice en el capítulo 5, versículo 21, hermanos. Entrando a que no leímos este versículo tampoco, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Habla de, ¿qué decíamos antes en el mundo? Yo no me someto a nadie, pero Dios dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, Pablo, el autor, finalmente exhorta a los cristianos a vivir de tal manera que su estilo de vida sea una renuncia ante el mundo. Renunciamos a lo del mundo y ahora vivimos en una vida centrada en nuestro Señor. Ahora bien, hermanos, vean este texto y vamos a entrar entonces al pasaje que habíamos iniciado de este capítulo. Si podemos ver aquí, quisiera leer este mismo pasaje del 17, 18 y 19 en otra versión, la traducción latinoamericana. Miren cómo dice este pasaje. Voy a leer desde el versículo 17. Ahora les pido de parte del Señor, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Versículo 18. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfrutan de la vida de Dios. Versículo 19. Han perdido, dice, toda vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Versículo 20. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y
ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para que sean como Él. Una traducción preciosa. Hermano, nuestra conversión, nuestra nueva vida, es una vida que se debe parecer idénticamente a Cristo. Idénticamente a Cristo. Qué hermoso este texto. Ahora, hermanos, iniciemos viendo detenidamente el versículo 17. Y aquí vemos que, tomando estos tres versículos juntos, estos tres versículos que en la Biblia original es un mismo pensamiento, estos tres versículos son una oración gramatical que constituye una misma, de un mismo tema. Vean el versículo 17 y vean la primera palabra que está ahí en el versículo 17. ¿La ven, hermanos? Por eso les pedía que por favor no cierren sus Biblias. Vean la primera palabra en el versículo 17. Esto, la segunda palabra, pues, parece una palabra insignificante. La palabra pues, en primer lugar, veamos, hermanos, que en realidad debe de ser traducida y en realidad debe ser una palabra más fuerte que pues. Debía decir esto en consecuencia, pues debía ser traducido como con más fuerza. En otras palabras, la traducción debía indicar con claridad que lo que el autor va a decir es consecuencia de lo expresado anteriormente. ¿Y qué fue lo que expresó? Los versículos que leímos del 1 al 16. Que los cristianos debemos vivir en armonía. En consecuencia de cómo debemos de vivir los creyentes, Pablo retoma esa idea de los primeros 16 versículos y comienza, dice, en consecuencia la manera que deben de conducirse los creyentes. Y vemos entonces palabras como en consecuencia, por lo tanto, de manera, expresan bien esta idea. Y viene entonces, hermanos, como el anuncio de lo que nos va a decir en las siguientes palabras del versículo. Aquí viene en consecuencia de qué. Vean lo que dice. Digo en consecuencia de digo y requiero en el Señor. Ahí hay una palabra, el segundo verbo de esa oración es requiero. Es una traducción que debía significar testificar. Requiero testificar o hacer una declaración solemne en base a algo que usted ya conocemos. Los cristianos conocemos algo, conocemos el Evangelio. Deberíamos de conocer cómo debemos de vivir. En consecuencia a lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida, debemos de vivir de esta manera. Testificar. También significa, hermanos, expresar con énfasis una opinión, un deseo, lo cual se acerca a la idea de requerir, insistir, urgir, implorar, advertir, que son también palabras con las que se traduce este término por la repetición. Digo y requiero en el Señor. Digo y requiero en el Señor, está diciendo el apóstol Pablo. Podemos notar, hermanos, aquí el sentido de urgencia. Pablo dice, es una cosa que yo me he inventado. Pablo está diciendo, lo que yo les estoy diciendo, lo voy a decir porque viene de Dios, porque Dios lo quiere así. Le digo y requiero del Señor. Y ahí vemos entonces, hermanos, una declaración solemne en base a algo que se conoce. Y ya dijimos que podía significar, requerir, insistir, urgir, implorar, advertir, que son palabras parecidas. Y por repetición, digo y requiero, podemos notar el sentido de urgencia, de seriedad que imprime en esta oración introductoria, hermanos.
Adelante vamos a ver un poquito más. Entonces la frase con la que se cierra este versículo es: requiero en Cristo, en el Señor, en Él. Con todos estos datos aquí podemos darnos cuenta, hermanos, de la seriedad. ¿Qué es lo que Pablo quiere y lo está diciendo en el Señor? Ahí está en el versículo: que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los gentiles aquí? Los gentiles son los paganos, la gente del mundo, los no cristianos. Pablo dice: no se debe de parecer tu vida con la de un impío o de un pagano. Y Pablo dice, Dios dice que Él requiere que ya no vivamos ese tipo de vida. No nos debemos de parecer, no es cuestión de orgullo, hermano, es cuestión de transformación. Claro que vamos a amar a los impíos. Esta semana yo me monté a un hombre en mi carro, iba a ver una fosa, murió una hija de él, y era repugnante andar con él porque estaba apestoso por todos lados del cuerpo. Y no dije, ¿qué quieres? Lo amé porque ya lo dice el versículo, está en tinieblas, su mente está cegada, no hay luz en él. Y en vez de sentir el olor, un mal olor, tenía compasión. Y vino a mi mente esa figura: si Dios no me hubiera salvado, posiblemente yo sería el pana de él, bebiendo como él, viviendo como él. Pablo está diciendo, hermanos, en consecuencia de lo que Dios ha hecho, requiero en nombre del Señor que ya no vivan, que ya no vivamos como viven los gentiles, como vive la gente del mundo. ¿Cómo vive la gente del mundo? En sus orgías, en sus mentiras. Hermanos, hay familias en nuestros barrios, en nuestras colonias, que son familias, hermanos y hermanas, que no se hablan por años. Viven en peleas, viven en orgías. Yo recuerdo a un padre que llevó a su hijo a una escuela y ahí le pagaba todo y decía: este dinero es para que mi hijo el fin de semana vaya a verse con alguna cariñosa. Y el niño tenía como 17 años, fomentando el pecado. Pablo dice: digo y requiero. Y aquí, hermanos, vemos el sentido de urgencia y seriedad que imprime en esta oración. Dios dice: no vivamos como vive el mundo. Todos estos elementos, hermanos. Por lo tanto, les digo, o mejor aún, les afirmo, dice Pablo, con toda seriedad y con toda autoridad del Señor. Y miren lo que dicen otras versiones. La Biblia latinoamericana, miren cómo lo traduce, ofrece esta traducción. Dice: les digo, pues, con insistencia en el Señor. Otra versión dice, capta también esta idea, dice, seriedad de la exhortación, dice: esto pues digo y afirmo solemnemente en el Señor. Pablo está diciendo, Dios dice que no debemos vivir así. Por tanto, en nombre del Señor os digo, os recomiendo. La exhortación tiene como idea central que es un imperativo, no es una opción. Esta es un imperativo, hermano, no es una opción. Pablo dice: no podemos vivir como los gentiles. Un imperativo con fuerza y ya no anden como los otros gentiles. En ese sentido está Pablo magnificando la exhortación de lo que dice en 4.1. Miren lo que dice en el 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, versículo 1 del capítulo 4, como dignos de la vocación con que fuiste llamado. Pablo está preso, pero quería ver crecimiento en nuestras vidas. Hermanos queridos, si usted llega a cumplir 80 años, 27 años los va a pasar durmiendo, 53 de pie,
27 durmiendo si cumple 80 años. Hermanos, la vida es breve, realmente. Y no digamos, si come 3 platos de comida al día, súmelos, hagan matemáticas. ¿Cuánto se comería en la semana y que gaste media hora en cada tipo de comida? ¿Y cuánto tiempo pasa en su teléfono? Perdiendo el tiempo. Pablo dice, con urgencia y con exhortación, no vivamos como vive el mundo. Amén, hermanos. No podemos ser ya mundanos. Esto es serio, hermanos. Y la palabra gentiles aquí se refiere a los que no conocen a Dios. Otra versión dice, los gentiles aquí son los que le dan la espalda a Dios. Dicen, Dios, no te necesito en nada en mi vida. Tú eres cero en mi vida. Por eso, si uno llevara más atrás de Efesios, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Hermanos, hay gente culta, médicos, científicos, pero le han dado la espalda a Dios y Dios dice, son ignorantes, son mis enemigos, ajenos de la vida de Dios, ni saben de Dios, no pueden disfrutar de la vida cristiana. Yo no sé si usted disfruta su vida en el Señor, pero como creyentes debemos de disfrutar la vida en Cristo. Miren lo que dice en Efesios 2:11. Pasaje más atrás. Efesios 2:11. Dice así, hermanos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, hermanos, en otro tiempo usted y yo eran mundanos, pecadores peor que los que hay hoy. Y miren lo que sigue diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo trae el recuerdo que usted y yo antes de venir a Cristo éramos mundanos, perdidos como la gente que está sin Cristo. Vean lo que dice en el 3:1 de este mismo capítulo, en el 3:1, recordamos del apóstol Pablo. Y dice en 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros gentiles, así es que habéis oído de la administración de la gracia. Gracia, lo explicó el pastor hoy, es regalo inmerecido. Y miren lo que dice en ese capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ve el versículo 8 de este mismo capítulo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo, dice Pablo, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de que de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas, está diciendo Pablo. No se olvide, Pablo está preso, posiblemente tenía las manos sueltas, pero sus pies con cadenas. Y el Espíritu Santo lo toma y escribe esta carta, preciosa carta de la prisión. Ahora, hermanos, cuando vemos este texto, Pablo, por ello, puede traducirse también así: dejen de comportarse como los que no conocen a Dios, lo cual implica que la conducta de los efesios aún estaba marcada por la antigua manera de vivir. Hermanos, esta carta es para cristianos, no era para mundanos. Pablo le dice: dejen de parecerse a los mundanos. Podría decirse esta carta aquí en la iglesia Faro hoy: iglesia Faro, dejen de parecerse a los mundanos. ¿Caen nosotros también, hermanos? Sí.
Dejen de comportarse. Ya hemos mencionado el verbo andar ahí. Dejen de andar. Dejen de parecerse. El verbo andar aquí, hermanos, se refiere al estilo de vida, a la conducta cotidiana. Por ello, en esta exhortación el autor está llamando a los efesios a dejar de comportarse como lo hacían quienes no conocen a Dios. Hermanos, qué bendición saber que nosotros ya no somos como los gentiles, por su gracia. Otra versión dice: no anden como lo que hacen los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, trate de hablar con una persona que está bien alcoholizada. No se le entiende nada y solo habla de él. Hacer maromas. Su mente está topada. Cristo está lejos de él. Por eso es que en este mismo capítulo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes ser llenos del Espíritu Santo. Imagínense ustedes, hermanos. Pablo aquí nos está diciendo en ese texto que el creyente pues sí debe beber. No nos está diciendo eso. Pablo está diciendo que el énfasis en ese versículo es cuando una persona está totalmente alcoholizada, es torpe, perdónenme la expresión, es penca, no razona. Y aquí vemos este verbo andar. A continuación el autor describe la manera en la que los gentiles andan. ¿Ya lo vieron cómo andan los gentiles? Miren cómo andan, hermanos. En la vanidad de su mente, dice. Y Pablo describe ahí, hermanos, el estilo de manera de la vida de estos hombres y de estas mujeres. Por cierto, no anden como los que hacen los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y no solo eso, Pablo sigue describiendo, andan, dice, y usa una serie de calificativos de dicha conducta. Y miren, el primero y más importante describe el ámbito donde viven estas personas y las consecuencias, el sentido. Dice que andan en la vanidad de su mente. Y la frase requiere cierta explicación para que podamos entender aquí la palabra vanidad de su mente, la palabra vanidad como cualidad de la mente. Es decir, que la calidad y la cualidad de Dios es que es una mente como vana. Vanidad de su mente se refiere a una forma de pensar vacía, es decir, carente de contenido y valor. La imagen es de una persona que sigue sus propios pensamientos a fin de llegar a una meta deseada y lo único que tiene como resultado es vaciedad y engaño. ¿Saben lo que tiene en mi mente ahorita? Un hombre que conquista a una mujer, se vislumbra con esa mujer, le trae flores y todo, y luego después de un tiempo va a otra porque es vano, es sagaz, promete el cielo y la tierra. O como los políticos hoy en día, estamos de frente a unas elecciones, necesitamos tener la mente de Cristo y hacer una buena elección. Pero una cualidad que Pablo resalta aquí es que su mente es una mente vana. Dice, andan en la vanidad de su mente. Es una mente vana, vacía, estéril, llena de engaño, de futilidad. Es como querer atrapar con las manos el viento. Eso es lo que hace una persona vana. Mi padre vivió 86 años. Y cuando yo hablaba con él hablaba de muchas riquezas. Y murió pobre. O como aquel hombre que dice, yo sé donde hay una mina, donde hay mucho dinero, mucho oro, pero nunca fue a la mina. Es invento. Mentira.
mentira, vaciedad. Y Pablo dice, esto caracteriza a la gente sin Dios. Hermanos, no podríamos decir esta mañana, gloria a Dios, porque nosotros no tenemos esa mente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál mente tienen los cristianos? La mente de Cristo. Amén, hermanos. Tenemos la mente de Cristo. Y aquí, hermanos, cuando dice que andan en la vanidad de su mente, la imagen de una persona que sigue sus propios pensamientos sin llegar a un fin. Es como querer atrapar el viento con sus manos. La versión Dios habla hoy, ¿saben cómo traduce este texto? Ha traducido este texto así, como vanidad de su mente, dice, como sus tontas ideas. Otra versión, pensamientos frívolos. Y un giro más elaborado lo tiene otra versión. Se preocupan y se mueven por cosas inútiles. Esa es la persona que tiene una mente vana. Otra versión dice, viven una vida de futilidad en sus pensamientos. Otra versión dice, tienen una equivalencia muy acertada y descriptiva con la cabeza vacía. Pintan un panorama que saben, pero es vacío todo aquello. Otro dice, son vanas ideas. Volvamos al capítulo 4, hermanos. Versículo 17. Miren lo que dice el versículo 18, ahí nos vamos a quedar. Versículo 18. Sigue describiendo al que no tiene a Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido. Escúchame, esta mañana, si tú no tienes a Cristo, aquí te está describiendo. Si tú no tienes a Cristo esta mañana, te está describiendo a ti. Versículo 18. Estaba tratando de buscar el significado de los participios. Y los participios, haciendo un poquito de recordatorio en gramática, son aquellas palabras que tienen por terminación ado, ido, edo. Y en este versículo 18, aquí hay unos participios que califican y así explican lo que significa tener la cabeza hueca. Miren, ¿por qué habla de cabeza hueca que no tiene nada? Lo dice el versículo 18, el que no tiene a Cristo tiene una cabeza hueca, y dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Y miren, por eso dicen que el Evangelio es el mensaje que más ofensivo. Y miren cómo termina el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Y Dios dice, son ignorantes. Usted va a ver personas en la calle bien distinguidas, bien trajeadas, huelen bien, son bonitas, perfilan bien, pero Él dice, son ignorantes. Tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa esto, hermanos? Cabeza hueca, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y aquí, hermanos, este último indica un estado actual que es el resultado de una acción pasada. Es decir, han practicado toda su vida así. Toda su vida así. Hermanos, es triste. Y esta es una palabra para los muchachos que no se han casado. Y para los varones que no se han casado. No te juntes con tinieblas. Es decir, si tú sabes del Evangelio, o ya no digamos que solo sabes, eres una creyente, un cristiano joven,
no te ajuntes con una impía, porque te va a llevar a la peor miseria, que como dice la Escritura, tiene la luz con las tinieblas, ninguna. Hermano, es triste ir a un hogar donde no son creyentes, y no estoy diciendo que todos los creyentes, los no creyentes son así, pero hay lugares donde Dios está lejos y el lenguaje que hay en ese hogar es un lenguaje grosero, despectivo. El niño tiene un nombre y le dicen cabezón, o le dicen con otras palabras. Y aquí dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El hecho demanda ser que, en otras palabras, ¿quién les provocó ese estado, hermanos? ¿Quién les provocó ese estado de tener el entendimiento entenebrecido? ¿Lo ven en el texto? ¿Quién lo provocó? Su manera pasada de vivir. Pasado, presente y futura. Viven, ahí lo dice la última parte del versículo 18, alejados de la vida de Dios. Ese es el resultado, hermanos, de esa vaciedad. Hermanos, ¿quién provoca tal estado? Aunque se ofrece una respuesta parcial al final de este mismo versículo, podríamos pensar, hermanos, en lo que dice Efesios 2, 1, 2 y 3. Vayamos a Efesios 1, 2 y 3. ¿Quién provoca esa vaciedad? Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Y con esto voy a terminar, hermanos. Miren lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? Muertecitos. Él nos dio vida. ¿Quién es Él? Dios, a través de su Hijo Cristo. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Saben quién es el príncipe aquí? Satanás. Príncipe de la potestad se refiere al diablo. Versículo 3. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién provoca esto? Nosotros mismos, por nuestra manera terca de vivir. Oremos, hermanos. Padre, gracias esta mañana. Gracias por su palabra, que es luz. Su palabra dice que no hay ninguna tinieblas en él. Padre, alumbre antes de que sea demasiado tarde personas esta mañana que no le han conocido, que viven un estado de muerte y de tinieblas. Quien domina su mente y sus corazones y sus decisiones es el diablo mismo. Y Padre, gracias porque Pablo nos anima a no vivir como Dios nos entiende, en la vanidad de su mente. Gracias esta mañana, Señor, por su palabra. Gracias por la obra de su Espíritu Santo. Gracias por que nos consuela, que nos guía, que gime por nosotros con gemidos indecibles. Señor, gracias por la vida en Cristo, una vida gloriosa, preciosa, abundante, la mejor vida que podemos tener. Un hogar, una familia, un hombre, un esposo, una esposa, los hijos en Cristo es lo mejor. Tenga misericordia de personas esta mañana que no le han conocido, que viven en oscuridad continua y por eso tienen el entendimiento entenebrecido. Gracias, Señor, porque su obra de salvación sigue vigente. Usted sigue salvando, obra y salve a aquellos que están en una vida de tinieblas. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios me lo bendiga.